Hola jóvenes. Vamos a improvisar un poco. Vamos a revisar la guía de Firebase. La verdad es que eh, no hemos creado una cuenta de Firebase, algunos de nosotros. Sin embargo, eh, era parte de la tarea de investigación, ¿verdad? De que ustedes investigaran qué era Firebase, qué era Real Time Database. También usar el Firestore, o sea, ver las opciones que ustedes tienen disponibles. Entonces vamos a trabajar la guía, vamos a ver cómo está hecha la guía utilizando Firebase Real-Time Database. Hoy por hoy es la mayor documentación que hay de este módulo, el Real-Time Database. Eh, no es que el otro no sea mejor o que este sea mejor, sino que ah, vamos a tener que trabajar con este porque es el que tiene mayor documentación. Sin embargo, si ustedes tienen la posibilidad de utilizar eh, el Firestore, bienvenido sea. O sea, es completamente opcional. Donde se encuentra mayor documentación de este Firebase es de este módulo que les había comentado. Ahora bien, acerca de las dependencias que usó la guía, nosotros utilizamos estas dependencias de navegación. Yo siempre les he sido bien enfático de que tratemos de no mezclar eh, nuestras dependencias, ¿verdad? Entonces, no mezclar con las de Node a las de NPM. Entonces, acá hay eh, siempre vayan buscando la documentación de Expo, la de React Native, sobre cómo se hacen la navegación, todo eso. O sea, siempre vean, busquen estos sitios. Está poblado. Yo lo que hago siempre es, porque no me lo sé de memoria, React Native Navigation Example. Y siempre te va a llevar al mismo sitio, o sea, no hay otro sitio donde esto se hace eso. Algo que sí nosotros cambiamos, bueno, ustedes siempre vean, acá dicen, vaya, para la navegación se hace así, se hace así, pero vean también dónde, qué dependencias se van a instalar. Entonces, una que siempre recomienda es instalar con npm la de navigation, y la otra es expo install. ¿Qué hemos hecho en la guía? Estas mismas están acá. Cuando ustedes vean esas dependencias, son estas que están acá en Navigation, History. Eh, la de Stack también. Vamos a buscar por acá Stack, React Native Screen, Area, Stack. Esta es esa dependencia. Entonces, todo lo instalamos con Expo. Entonces, tratamos de no estar haciendo esas mezclas, ¿no? Otra que nosotros vamos a utilizar es la de Navigation Tabs. El ejemplo de tabs que se les ha creado o con la que hemos trabajado en esta guía, en la guía anterior, es bastante básico. Ustedes los tabs los pueden hacer más especiales, por ejemplo, que tengan iconos o que tengan diseño. Hoy por hoy nosotros ponemos solo el texto con la descripción, por ejemplo acá, y eso es lo del tab. Cuando ustedes estén haciendo sus aplicaciones, las interfaces, ustedes van a poder hacer navegación por tabs, como en este caso, o navegación por stack. Entonces la navegación por stack es cuando yo doy, por ejemplo, selecciono siguiente, 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 o yo selecciono, por ejemplo, un botón y me lleva a la siguiente pantalla. Digamos de que cuando yo presione agregar colector, me lleva a otra pantalla. Esa es navegación por stack. Entonces, ese tipo de navegación son las más habituales con las que vamos a nosotros a trabajar. Va, esto respecto a esto de los navigation tabs, lo de navigation como tal. Otras dependencias que yo quiero que ustedes le hagan un poquito de ojo es esta de
React Native Elements. Este React Native Elements es una serie de librerías. Ustedes pueden buscar todas las librerías que más les gusten. Entonces, por ejemplo, esta de Elements, aquí sale un montón de cosas de cómo podrían ser implementadas, que salen bien bonitas. Entonces, yo cuando vengo acá a Components, ahí nos dice, por ejemplo, vaya, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Vamos a ver, por ejemplo, con Avatar, miren cómo sale. Entonces, aquí aparecen los módulos con los que nosotros podemos, bueno, los componentes, perdón, con los que nosotros podemos hacer esto, nuestras interfaces. Vaya, otro que nosotros estuvimos utilizando hace poco fue la de Buron. Entonces, este Buron está más bonito que el Buron original de React Native. Entonces, estas son las dependencias de React Native Elements. Entonces, hay un montón de dependencias, no están obligados a utilizar solamente estas, pueden usar las que más les gusten. Ustedes busquen, investiguen. Vaya. Ahora bien, la dependencia con la que nosotros vamos a estar trabajando se llama Firebase como tal. Expo Install Firebase. ¿Qué va a hacer esta? Pues nos va a permitir conectarnos a Firebase. Algo que yo les pedí en la tarea es que crearan su cuenta de Firebase. Entonces yo me voy a ir, por ejemplo, aquí a consola de Firebase. Y cuando esté creando acá mi proyecto Firebase, aquí me va a salir, vaya, por ejemplo, el último que he estado trabajando es este EJ React, o sea, que es el ejemplo de React, que él va a tener, por ejemplo, bueno, de hecho me dice cómo está acá, pero lo que yo voy a venir a revisar por acá es Database y Real-Time Database. Entonces, ustedes van a crear un proyecto y espero que hayan más o menos aprendido ahí en Firebase crear un nuevo proyecto, etcétera, etcétera. Eh, Cuando ustedes habilitan ¿cómo se llama? El, eh, ¿Cómo decirlo? Cuando crean sus proyectos, de hecho vamos a creamos un proyecto ahorita de manera rápida, JReact V2, entonces le voy a dar continuar acá, le vamos a dar continuar, entonces él me va a crear, elige una cuenta de Google, Follow por Firebase, crear proyecto. Acá el problema tal vez de Firebase es que de pronto empezaron a solicitar tarjetas, ¿verdad? Firebase no les va a cobrar nada, peor por proyectos ¿cómo se llama?, de desarrollo, de pruebas. A menos de que ustedes estén llenando de bastante información, o estén, digamos, poblando, ahí sí les podría cobrar. Pero la verdad es que si funciona, podrían utilizar ustedes una tarjeta de débito de una cuenta que tenga $1, $2, o la crean y ya con eso les basta. Ahora bien, ¿qué van a necesitar ustedes? Una configuración. Entonces, le vamos a poner acá el nombre de la app, digamos, JReact clase, registrar app. Entonces, esto, esto que aparece acá, Firebase config, esto mismo es, es lo que se les pide por ahí en una parte de la guía. Entonces, datos de configuración de Firebase. Esto no lo van ustedes a escribir en algún lugar. De hecho, esto está duplicado, creo que así se los mandé. No lo voy a borrar acá solo. Pero lo que van a utilizar es esta configuración. Miren, prácticamente es la misma. API Automate, Database URL, Project ID. Entonces, eso es lo que utilizan ustedes para conectarse a Firebase. Y de hecho por ahí tienen una clase o van a tener una clase. Yo me voy a venir acá a mi proyecto porque me sale más barato. Que se llama Colector DAO. Y aquí en Colector DAO tengo esta configuración. Acá Firebase config.
Eso mismo es una constante y ustedes van a utilizar la constante más adelante. Entonces, eso es todo lo que se hace en esta parte, en la cuenta de Firebase. Por supuesto, cuando ustedes vayan testeando, me voy a pasar, ya que yo ya lo tengo acá, JReact, y ya lo tengo inicializado, database. Me voy a venir acá a Real-Time Database, y aquí ya me va a aparecer la información. Algo que deben ustedes habilitar, porque si no, no les va a permitir escribir, es acá en las reglas. Y en las reglas, al menos para testing, digamos que para desarrollo, nosotros lo vamos a habilitar con .read true, .write true. Por defecto, esto les va a aparecer false. O pueden cambiar la regla. La regla de seguridad sería de que alguien autenticado, únicamente alguien autenticado podría utilizar la app. Sin embargo, ahorita como estamos en modo de prueba, lo vamos a dejar de esa manera. Y esta es la configuración de Firebase. En la guía, si la seguimos paso a paso, se les pide que creen tres ficheros. Un fichero es el addCollector.screenJS, el listCollectorScreen.js y collectorDAO.js. ¿De qué va a ser nuestra aplicación? Nosotros solo vamos a registrar colectores. Se le llama así colectores, por ejemplo, a CAES, a ANDA, al Fondo Social de la Vivienda, a la Universidad Don Bosco. Podría ser a Omnisport, digamos que Omnisport tiene para pago esto en línea, eh, CIMAM, entonces donde ustedes les genera, por ejemplo, un NPE o algo así. Entonces, eso es un colector, ¿verdad? Al menos en los términos donde nosotros vamos a registrar dichos colectores. Entonces, es muy solo guardar, digamos, proveedores de servicios. Eso es lo que se va a hacer de nuestra aplicación. Entonces, lo primero que nosotros vamos a editar es el colector DAO. No voy a escribir el código porque si no se haría súper largo. Vamos a agarrar siempre que ya está hecho. Algo que se hace es, primero, importar de Firebase. Import asterisco as Firebase from Firebase. O sea, media vez ustedes hayan instalado dependencias, recuerden siempre instalar las dependencias. O sea, hacer todo esto y que no les dé error. Si lo han hecho todo correctamente, entonces esto no nos va a dar error. Vamos a dar import Firebase. Y hay una serie de funciones. Hay una función que se llama store inicial data. Este lo vamos a ignorar por ahora. Async load colectores. El otro es store colector. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno? En orden, lo que me interesa es esto, el constructor. El constructor va a tratar de autenticarse a Firebase. Acá tengo la configuración, la que dijimos se va a sacar allá de la consola de Firebase cuando ustedes crean el proyecto y se inicializa. Entonces, eso es lo primerito. Todo siempre va a ser lo primero. Inicializar. Ahora bien, vamos a tener dos funciones. Yo la verdad es que les recomiendo que vean esto. Firebase Example Web o JavaScript. Aunque no estamos utilizando JavaScript, estamos usando TypeScript, se va a comportar similar. Entonces, de hecho, miren, acá Firebase inicialice, acá Firebase configure, y casi igual, idéntico. Miren la configuración, es idéntico. Luego lo que ustedes hacen más adelante, por ejemplo, es la de consultar. Entonces acá no nos aparece, bueno, de hecho sí, debería aparecernos acá en estos examples. Vamos a buscar, accede a tu Firebase, instala el Clio, tener la configuración. Creo que acá no aparece, dice luego pasos siguientes. Apps muestra Firebase, colabora código entornos compatible, configura alertas. No me aparece ya por cuestiones de tiempo, sino aquí voy a estar. Firebase JavaScript Store.
no, save data. Vamos a ir con, y este es el que me sirve, read and write. Entonces, ¿cómo se hace el read and write? Nosotros utilizamos, este es para leer, actualiza, este es leer, esta función. Firebase database.ref, este es la pleca, user ID set. Entonces con la función set nosotros vamos a almacenar. Entonces él nos va a decir si logró o no logró. Entonces voy a venir acá. Yo tengo acá el store colector y vean. Firebase database.ref. La referencia va a ser colectores, un código de colector y le voy a decir que me set el colector. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Me va a almacenar en mi Firebase, en mi base de datos de Firebase, la información. Entonces, esa función, acá yo tengo colectores y yo me vengo a buscar acá firebase.database colectores. Entonces, él va a almacenar acá en colectores. Pleca. Luego me dice pleca, un código de colector. Y vamos a ver que esto lo vamos a escribir y vamos a almacenar el objeto. Entonces, ¿qué tipo de objetos almacena? Firebase trabaja, como ustedes lo habrán investigado, en formato de nodos, con tipo de datos, bueno, con estructura JSON. Entonces, si yo vengo acá, me aparece de esta manera. Sin embargo, cuando yo vaya a ver el RAW, y ya lo vamos a imprimir nosotros, exportar JSON. Cuando vea el JSON, voy a abrir acá un Sublime. Esta es la información que en verdad almacena, es un JSON. Entonces, sin embargo, acá no funciona como si fuera esto un array, sino que siempre van a ser nodo, 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 nodo. Así se comporta el real-time database, como que si fueran nodos. Entonces no va a haber listas como tal, sino que van a ser nodos. Y cada elemento nuevo va a ser un nodo. Ok, listo con esa parte. Entonces aquí tengo para almacenar. Yo tengo otra función. Me voy a venir acá otra vez al sitio, lee y escribe datos web. En este caso sería lectura. Este es almacenar. Este es para leer. Entonces, hay dos funciones que nosotros podemos utilizar. Bueno, aquí setea una referencia y esa referencia yo le puedo utilizar, por ejemplo, la función .on. Con .on, él me va a ir devolviendo el listado de elementos. Bueno, después se tienen que iterar, ¿verdad? Nosotros ya, de hecho, les voy a mostrar acá cómo se hizo. Venimos a load colectores y es prácticamente lo mismo. Firebase Database Ref colectores. En vez de on, nosotros utilizamos once o 11, no sé cómo pronunciarlo, ahí mis disculpas del caso. Pero, ¿qué es lo que hace esto? Es que él va a hacer la petición y cuando tenga la respuesta, la vamos a almacenar en data. Él va a preguntar, mira, ¿data traía valores? Sí. Si sí tenía valores, lo almacena acá. Perdón, si query snapshot.val traía valores, almacénamelo en data. Si no traía nada, déjame un nodo en blanco. Eso es lo que hace esta línea. Entonces, pero si vamos a buscar la documentación, es prácticamente idénticos. Miren, Firebase, Database, once, cuando ya los tengas, them. Acá es un poco diferente. Pero miren, then, cuando ya los tengas, then.
y nosotros capturamos esa información. Esta es una función anónima, o sea, este es lo que recibe, donde se almacena, y me lo va a pasar a esta función. Entonces, esta es al contenido de la función, perdón. Esta es una función anónima. ¿Qué hacemos nosotros? Yo lo que quiero es tener lista la información. Entonces, por eso seteamos var item list. Y cuando ya tengo la información, hazme el favor de almacenar todos dentro de item list. Este es solo un mensaje de consola. Entonces, cuando ya los tengas todos, me haces el favor de retornarlo. Ahora bien, esta función nosotros utilizamos algo que se llama async y await. ¿Qué hacen estos? El async me indica de que va a ser una función de segundo plano o en background. Y await lo que quiere indicar es que no pases a la siguiente línea hasta que haya terminado esto, hasta que haya terminado este bloque. O sea, no va a venir hasta acá hasta que termine esta parte. ¿Y eso por qué se hace? Fíjense que cuando ustedes están haciendo consultas, por ejemplo, de internet, nosotros tenemos que esperar a que la información la obtengamos. Por supuesto, cuando estamos haciendo filas, perdón, obteniendo unas 5 filas, no lo vamos a notar, pero si nosotros estamos obteniendo 1000 filas, sí lo vamos a notar. Entonces, por eso vamos a hacer esto, de que, mira, espérame hasta que termine, vas a retornar la información. Si no, él se va a ir de largo y va a devolver de que no tuvo la información, va a devolver error. Entonces, esto es lo que hacen estas funciones. La función de load colectores y store colector con esta configuración. Luego nosotros creamos por acá almacenar información inicial. Esto para que cuando ustedes comiencen la aplicación no les aparezca vacío. O sea, queremos que tenga, aunque sea unos cuantos de información. ¿Qué es lo que hace? Miren, formato JSON. Formato JSON le digo que quiero código call, nombre, CAE, servicio, etcétera, etcétera. Y me lo almacena. Luego voy con el colector 2, lo mismo, y me lo almacena. Pero si se fijan, esto es un formato JSON. Entonces, cuando yo vengo a ver acá, en el formato JSON, ven que ya coincide. Por ejemplo, call01. El nodo se llama call01, se llama código call01. Nombre, CAES, servicio de energía eléctrica. O sea, cabal, esta información. Solo que acá ya vienen en un nodo. Entonces eso es lo que lo hace diferente. Pero si nosotros venimos a ver acá, es esta estructura. ¿Por qué? Recuerden, es estructura de nodos, como almacena Firebase. Va, ese era el primero. Y por eso yo diría que siempre comiencen por esta parte y después lo van a ir a testear, ¿verdad? Hay otras funciones que no están en la guía, se les pide que ustedes investiguen y es la de borrar. Entonces, ustedes se van a venir acá a leer y escribir datos en la web, Firebase, Ref. Entonces, para borrar datos, eh, solo utilizan sin conexión. Oh, no me aparece acá para saber cuánto se confirman borrar datos. Ah, punto remove sería a la referencia que ustedes van a eliminar. Entonces, vaya, por ejemplo, acá nosotros teníamos la referencia punto set. Entonces, en vez de set va a ser punto remove sin parámetros. Este no va a requerir parámetros para eliminar. Esa es la tarea pero eso, tarea para la casa. Vaya, eso respecto a esta parte. Ahora bien, lo otro que vamos a ver es que yo tengo acá mi app. Entonces, ¿qué hace mi app? Esto es lo de la guía 8 prácticamente. Y es que yo tengo que importar, por ejemplo, el Create Button Tab Navigator. O sea, tengo que importar el app container, lo tengo que importar. Ahora bien, necesito que pongamos atención en algo. Y es que cuando yo estoy importando, por ejemplo, listas, vean cómo se importa. Crear el objeto.
perdón, no listas, sino que cuando estoy importando una screen, le voy a llamar yo. Entonces yo me vengo acá a list collectores screen y esta es una clase que extiende de components. Entonces, esta clase en particular, para poderla importar de manera correcta, yo utilicé este import list collectores from list collectores screen. Ahora bien, imagínense que necesito hacer lo mismo con el add collector. Yo vengo a ver acá add collector extends react component y lo importo acá, add collector, pero vean, no lleva las llavecitas. En cambio, la otra clase que se llama colector DAO, aquí tengo colector DAO, esta no extiende de ningún otro. Esto lo importé de una manera diferente. Si utilicé las llavecitas. Si no les aparece, les va a decir, mira, no puedo encontrar la clase. Entonces ustedes tienen que ir jugando, por ejemplo, con eh, si utiliza o no las llaves para importar. Entonces, por lo general, tal vez lo más fácil ahorita es que por cada fichero sea una clase nada más. Bueno, luego nosotros creamos un Create Button Tab Navigator. Va a tener, estas son las ventanas, digamos, o las interfaces que van a utilizar. Entonces tenemos el de Add Screen, el de List Screen. Este es digamos, el más sencillo, el más simple, ¿no? Porque ustedes pueden hacer unos tabs muy detallados, muy coloridos y por supuesto ya este código no se va a ajustar a ese escenario, ¿verdad? Ustedes lo tendrían que hacer de una manera diferente. Y al final yo le digo, mira, exportame el app Navigator. ¿Qué se le dijo acá? La pantalla inicial, agregar, eh, va a ser esta, add screen. Entonces, con esto, nosotros ya vamos a poder inicializar. De hecho, acá no sé si lo alcanzarán a ver, pero tengo add screen y acá tengo list screen. Ok, ahora me voy a ir a mi app screen, add colectores screen, perdón. Hay una interfaz que se crea con el render. Primero yo le digo, mira, inicializame los colectores. Acá se hace lo mismo. Import colector DAO from colector DAO, o sea, desde mi archivo el que habíamos creado. Eh, Esa interfaz, si nosotros la vemos acá, es esta. O sea, tiene un botón, nombre colector, descripción del colector, código del colector. Entonces, son estos. Solo que nosotros utilizamos el input de React Native Elements. O sea, para que se vea más bonito, porque si dejamos los originales, no se ve tan vistoso, ¿verdad? Vamos a utilizar este por ahora. Luego es el mismo principio, diseñar la interfaz. Ahora bien, eh, para que yo pueda setear, por ejemplo, el contenido que yo escriba acá, por ejemplo, el nombre del colector, le vamos a poner Fondo Social para la Vivienda. La descripción del colector, eh, Fondo Social de la Vivienda. Colector va a ser el col 04, le vamos a dar a agregar. Voy a venir acá a list, vamos a refrescar. Vamos a esperar a que acá está, Fondo Social de la Vivienda. Entonces él va a generar el QR que le corresponde. Pero esa no es la parte que me interesa, sino que lo que me interesa saber es cómo seteo los valores. Estos valores fueron capturados en algún momento. Acá no es igual que en Android, que yo defino las variables y que yo les hago el binding con data binding o con el, ¿cómo se llama? Con Butternut. No se hace de esa manera, sino que para hacer el binding, yo le digo que me va a generar unas variables de tipo state. ¿Qué hago yo con state? En state van a ser variables que van a estar cambiantes. Cambiantes en el sentido de que si yo las asigno acá,
él las va a escuchar, él va a estar escuchando estas variables. Entonces, nosotros tenemos acá, por ejemplo, cuando se cambia el nombre del colector, cuando sucede el onChange, el onChange va a setear a this.setState. Lo que está haciendo es set state por ese nombre. Y yo le quiero decir, mira, para este input, tú vas a definir a nombre. Set state nombre. Vean acá, yo tengo nombre. Valor inicial, nada. Valor final va a ser este. Set state nombre punto value. Este que va a setear. Pero este value es este valor que va a estar recibiendo. ¿Qué sucede con el onChange text? Cada vez que yo presione una tecla, va a venir, lo va a asignar a value y lo va a asignar después a this.setState nombre value. Yo bien pude haber hecho algo diferente. En vez de setearlo a las variables de state, bien pude hacer un console. Voy a poner acá, por ejemplo, console.log para ver qué es lo que va a estar escribiendo. Pero no es ese el objetivo, al menos para este caso. Yo lo que quiero es que la asigne como variables globales. Igual, para value, el valor, pero ya del input, le voy a poner this.state.nombre para que él los pueda capturar, pueda identificarlo. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, con el nombre del servicio. Entonces acá tiene servicio, o es la descripción. Yo creo que quedó con el placeholder descripción del colector, pero es servicio la variable que yo voy a setear. Entonces acá tengo servicio, value. Y luego el valor del input va a ser this.state.servicio. Lo mismo con el código del colector. Código del colector, un chain text value set state, código value. Y de esta manera yo ya estoy capturando los valores. O sea, no los captura en sí, sino que los está seteando a la variable state.nombre, state.servicio, state.código. Entonces, como este es un formato JSON, es, digamos, un objeto con sus atributos y los valores estamos seteando de ese objeto. Los valores de los atributos del objeto, perdón. Luego nosotros vamos a tener la función add. ¿Dónde invocamos la función add? En el botón. Cuando yo le doy el botón on press, o sea, cuando lo presiono, quiero que me llame a la función anónima this.add. Entonces llama a esta función. Bien se pudo haber puesto acá this.add directamente, pero en este caso se llamó a la función. Entonces nosotros intentamos primero verificamos si el código del colector no está seteado, entonces no me va a permitir guardar. Esto por seguridad, porque bien podrían guardar información en blanco, ¿verdad? Entonces, al menos el código del colector sí deseamos de que sea obligatorio. Bien podrían ustedes poner los otros campos si así lo requieren. Y creamos un nuevo objeto que se va a llamar colector. Y ese colector llamamos a this.colectores storeCollector. ¿Quién es este colectores? Este colectores es la instancia del colector DAO o el objeto del colector DAO. Entonces va a venir y va a almacenar con storeCollector. Si se acuerdan, acá en colector DAO tenemos la función store, que lo que hace es guardar en Firebase. Entonces esto es lo que hace esta partecita. Luego los diseños, cuando ustedes lo estén editando con copy-paste, más que suficiente. Con eso nos vamos. Entonces, esta es la interfaz que nosotros tenemos acá. Ahora bien, si yo, por ejemplo, bueno, ya vimos que se agrega un colector, voy a agregar otro colector, por ejemplo, vamos a poner Omnisport y descripción de venta al detalle.
va a ser el colector col05. Entonces, cuando yo le dé a agregar, se va a limpiar porque además de almacenar, nosotros limpiamos, this set state, limpiamos nuestro objeto. Y ese objeto, si ustedes vienen a ver acá, es estos atributos. Por eso es que queda en blanco. Pero si yo me vengo a mi Firebase, aquí están mis colectores. Este quedó con col05, col04 era el fondo, col05 era Omnispot. Y aquí se está almacenando. Esta es una base de datos que va a ser persistente, pero no va a ser local, sino que va a ser en línea. O sea, van a requerir o van a necesitar tener internet para que esto pueda funcionar. Entonces, ese con esta interfaz. Ahora me voy a venir a esta interfaz. Yo tengo, ya agregué, por ejemplo, Fondo Social de la Vivienda. Voy a darle acá refresh. Él va a refrescar. Y cuando venga a buscar acá, voy a tener a Omnisport. En el orden me puso Omnisport primero. Eso tuvo que ver más que nada con los caracteres. Vamos a modificar, por ejemplo, este. Yo creo que no me va a dejar modificarlo, lamentablemente. Tendría que borrarlo. Ya vamos a hacer una prueba. Lo que pasa es que como este quedó como llave del nodo, no es lo mismo el atributo que la llave del nodo, ¿verdad? Entonces este quedó como llave de nodo de esa manera. Ahora bien, me voy a venir acá y vamos a explicar list collector screen. Entonces con list collector screen lo que hace es listar la información que nosotros tenemos almacenada. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Para almacenar, yo voy a utilizar para este caso vamos a utilizar siempre la instancia de colectores. Acá no le puse var, pero puede ir var. Vamos a importar colector dado. Luego, esto no se utilizó nada de React Native Elements, pero sí importamos de QR Code. Acá en la guía, para generar esos códigos de QR, se utilizó QR Code. Ahorita ese código de QR, la verdad es que no hacen nada, fue más simbólico que ustedes pudieran leer, por ejemplo, el código de colector. Sin embargo, ustedes pueden poner, por ejemplo, que lea una página web o una URL, por ejemplo, para que les redireccione a una página web. Entonces pueden hacer varias cosas con ese QR. Vaya, tenemos el QR, tenemos el colector DAO. Vamos a tener unos state, que es la lista, y refreshing. Refreshing lo que va a indicar es si está refrescando la pantalla. Está refrescando la pantalla, eso lo vamos a ver acá cuando nosotros hagamos esto. Cuando jalemos y se ponga esto. Eso es lo que sucede cuando sea on refresh. Entonces, vamos a tener igual una función que sea asíncrona, handle refresh. Bueno, de hecho, este no es obligatorio que sea asíncrono. No es, este está de más. Lo que sí necesitamos que sea asíncrono es load colectores. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros estamos llamando por acá a una función que se llama load colectores de nuestro colector DAO. ¿Se acuerdan? Yo les hice el comentario de que teníamos una función asíncrona. Y es que con async yo voy a esperar con await que termine de jalar los datos y los asigne. Y hasta ese momento va a dar return. Si nosotros no hacemos esto, si no lo ponemos con await el llamado de esa función, simple y sencillamente nunca va a jalar los datos. O sea, él se va a ir de largo. Va a venir acá a console, va a leer la lista, este le va a devolver null porque no va a terminar, no va a alcanzar a terminar y se va de largo. Pero lo que estamos haciendo con async y await, le estamos diciendo, mira, esto inicia la consulta, vaya, espérate acá hasta que termine. Cuando termina, nos vamos a ir a la línea siguiente y así va a ir sucesivamente.
Si la lista nos salió indefinida o que no tenía datos, mira, esto, perdón, si la lista sí tenía datos, haceme el favor de setear el estado, la lista de información y que ya no está refrescando, o sea, refreshing, refreshing, false. Y acá, en otro caso, si la lista devolvió vacía, la lista está vacía, ¿verdad? Y va a poner ahí como refreshing false también. Pero lo que sí nosotros vamos a ver es que vamos a utilizar esa misma variable acá. Si está en false, si está refrescando, me va a aparecer el listado cargando. En este caso, si no trajo nada, no va a aparecer ni la lista ni va a aparecer cargando. Simple y sencillamente va a quedar en blanco. Eso si me devuelve, si sí está refrescando. Si no está refrescando, entonces hazme el favor de retornar lo siguiente. Aquí nosotros vamos a generar un flat list. El flat list es la lista esta que tiene cae, anda, o sea, la lista con sus elementos interiores. Entonces, si se fijan, tenemos un text que lo que hace es lo siguiente. Aquí sí vamos a tener que poner un poquito de atención. Flatlist utiliza un data. El data va a ser la lista de llaves. Hay varias formas de implementar esto, pero la guía quedó de la siguiente manera. Él va a jalar las llaves. No puede jalar los objetos. No funciona así. Él necesita una lista de llaves para este caso. Entonces, data va a ser una lista de llaves. Por eso tiene object keys y colectores list. Va a jalarse las llaves de de los objetos JSON. Y algo que ustedes van a interpretarlo mejor son las llaves son estos: col 1, col 2, col 3, col 4, col 5. Esas son las llaves, las que va a almacenar acá en data. Luego en render item significa que yo voy a iterar mi lista en este caso de llaves, y necesito que me haga el favor de ir a buscar, por ejemplo, a this state collectores list item, que es la llave, nombre. Acá si yo lo pudiera traducir, por cada iteración va a ser esto. Va a poner call 01, el otro call 02, call 03, call 04, call 05, cuando él está iterando. Eso es lo que está haciendo esta parte. Miguel, ¿y no le salía más barato hacer una lista de objetos? Yo creo que era más fácil. Probablemente tengan razón en esa observación. Tal vez era más fácil. Sin embargo, ahí queda a criterio de ustedes que lo modifiquen si es necesario. Luego, yo voy a poner un QR code. El QR code, lo mismo. State.colectoreslist. Recuerden, colectoreslist está acá, colectoreslist. Esa se seteó cuando se le puso el load colectores. Acá, de hecho, tengo list, await, list colectores. Y si no viene vacío, colectores list, la lista de colectores. Eso es lo que hace. Entonces, yo pongo colectores list, acá de nuevo el mismo principio. Por cada iteración, como yo aquí tengo la lista de llaves, acá va a ir escribiendo las llaves. Eso es lo que hace esa partecita. Y ahí ya tenemos todo. Luego yo necesito una llave para identificarlo. O sea, el key extractor era un ID, un identificador. Entonces, tal vez una manera sencilla es siempre utilizar la llave que venía. Esa llave, ponerla acá. Como yo sé que los colectores van a tener un identificador único, o sea, no se va a repetir. Luego yo voy a tener acá una función que se llama refresh control. El refresh control es este
cuando yo le doy refresh. Entonces, eso es lo que hace este refresh control. Ahora, ¿qué hace el refreshing control? Él va a poner refreshing, él va a llamar a la función handle refresh. Los handle, yo creo que en algún momento se les dijo, los handles son, digamos, las funciones que responden a eventos. Entonces, por ejemplo, en un onPress, bien podría hacerlo anónimo acá en esta misma parte o llamar a la función. Entonces, yo llamo a la función. Y acá, él lo que va a hacer es tratar de setear los colectores. Va a poner la función asíncrona, esta de load colectores. Y le voy a decir, mira, pone el estado de refreshing true. O sea, este se va a generar, este siempre se va a mostrar cuando se esté refrescando. Cuando hay un refresh. Entonces ahí se va a poner la chibolita a girar, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo va a detenerse de hacer el refresco? Cuando este sea false. Pero ¿en qué momento nosotros ponemos el valor de false? Lo hace cuando termina de cargar el colector. Entonces, si devolvió información, le decimos cambiando estados. Console log list. List, si es diferente a indefinido, por favor, seteame la lista y decime que ya no está refrescando. Entonces, acá ya tenemos. ¿Qué voy a hacer ahorita? A modo de ejemplo, para que vean que todo funciona, voy a borrar este colector. Voy a borrar este colector y este colector, que queden solo dos, los originales. Entonces, me voy a venir a mi interfase. Le voy a decir, mira, hazme el favor de refrescar. Y ¡pam! Solo dos colectores, ya no hay más colectores. Los logs es para que ustedes puedan identificar qué es lo que está sucediendo en background. Esto es lo que está sucediendo en background. Miren, iniciando consulta de registro, inicia petición a Firebase, finaliza petición, los datos se han obtenido, retornando lista, cambiando estados. Y por último mostramos la información. Entonces, eso es lo que hace toda esta guía. Espero que más o menos les sirva de ayuda y esto nos veríamos después de la pandemia. Pero al menos voy a intentar subirles otra guía, igual con más librerías, el uso de librerías. Para sus proyectos sí esto me interesa por mucho que utilicen Firebase. Si pueden crear web services, pues chéverísimo, usen web services. Si no, van bien con esta parte. Bueno, ahí estamos. Hasta la próxima.